Queridos hermanos, lindo y feliz martes. Que Dios les bendiga. Y queremos darles la bienvenida a nuestros televidentes que nos siguen a través de nuestro canal y a través de Facebook. Y todas las plataformas que Dios ha puesto para que su palabra siga predicando. Hoy estaremos viendo la curación del cojo parte 1. Y para hoy, esta semana, me acompaña mi amigo y colega, el pastor Clemente Magallanes. Pastor Clemente, Gracias. Dios Nuevamente. les bendiga. Sea bienvenido, pastor, y gracias por darme el privilegio. Para mí es un lujo que usted esté aquí conmigo compartiendo el estudio con nuestros hermanos. Ya es la tercera vez, ¿no, pastor? Que estamos juntos. Sí, ya. Tercera Gracias vez. a Dios. Y yo creo que día tras día, semana tras semana que nos toca estar juntos, uno se va acomodando más. Amén. Se va acomodando más y bendito el Señor por el privilegio que nos da de poder estar juntos predicando llevando la escuela sabática adelante con nuestros hermanos. Siempre debemos reconocer, pastor, que nosotros no tenemos ningún mérito. Así es. Que no hay nada bueno nosotros, que estamos aquí sentados ocupando este lugar. Este estudio es gracias a los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pastor, ¿pero qué le parece? Invitemos a los hermanos a que vayamos a orar. Vayamos a orar, queridos hermanos. Pues ya es nuestra día martes, ¿verdad? La curación del ciego. Así es que ahí viene la parte de Jesús que dice: yo soy la luz del mundo. Amén. Así es que bueno, pues vayamos a orar. Pastor Magallanes, por favor. Bendito Padre Celestial, estamos plenamente agradecidos, Padre bendito, porque eres bueno y grande es tu misericordia. Y Señor, aún tenemos la oportunidad, Señor, de abrir tu bendita, santa palabra libremente, Señor. Permite, Padre bendito, que este estudio que vamos a tener en este día, que sea de grande bendición para cada uno de nosotros. Señor, así como el título dice que tú eres la luz del mundo, Señor. Sin en cambio, Padre, hay algunos que aún todavía no te conocen. Pero, Señor, permítenos ser esa luz también para que alumbremos, Padre, a aquellos que aún todavía no te conocen. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Queridos hermanos, hoy estaremos viendo la curación del cojo parte 1. O sea que hay parte 2, ¿verdad, pastor? Y el texto bíblico lo encontramos en Juan capítulo 1, del 1 al 16. Vayamos al texto bíblico, queridos hermanos. Juan capítulo 9, versículo del 1 al 16. Gracias, hermanos. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Vamos a hacer una pausa ahí. Amén. Queridos hermanos, en muchos casos no es así. A veces pensamos, y los apóstoles pensaban y preguntaron al Señor Jesús: ¿quién pecó? ¿Sus padres o para que naciera ciego? Pero en muchos casos no es así. El Señor respondió y dijo: es para que la gloria de Dios se manifieste al ser humano. Bendito el Señor, porque ahorita vamos a seguir viendo, hermanos, cómo el Señor le sanó. Sigamos con el texto bíblico. Versículo 4. Dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Interesante. Pastor, usted decía hace rato que texto bíblico dice el Señor que yo soy la luz del mundo. Así es. Interesante, ¿no? Eso es interesante, porque a hoy que todavía hay oportunidad
de estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios también es una luz, ¿verdad? Eso es la lumbrera que nos lleva a Cristo. Sin en cambio, aquí lo que usted acaba de leer dice, es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto el día dura, la noche viene cuando nadie podrá trabajar. Sin en cambio, ahorita que libremente podemos abrir las benditas escrituras, pues podemos, ¿qué? Abrirlas, porque llegará el tiempo que no podremos, por más que queremos. Sin en cambio, aquellos que no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, su Redentor, pues aún es tiempo todavía para poder, ¿qué? Acercarse a Él, ver la luz. Es verdad, Él es la luz del mundo. En Salmos capítulo 119, versículo 105, Salmo 119, 105 dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Qué interesante, queridos hermanos, amigos, que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús y le conocemos y le entregamos nuestra vida, algo pasa en nosotros, como que se cae en esa carnosidad que ve en nuestros ojos y vemos las cosas de otra manera, de otro punto. Y cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, sabemos que es pecado. Andamos en luz, ya no andamos en tinieblas. Interesante, pues dijo el Señor, yo soy la luz del mundo. El que viene a mí, el que me acepta, jamás andará en tinieblas. Pero continuemos con el versículo bíblico, versículo 4. No, el 5. El 5, Juan capítulo 9, versículo 5. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la savia y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve, levántate, lávate en el estanque de Siloé, que interpretado significa enviado fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén. Versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Versículo 8. Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Versículo 12. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no lo sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Versículo 14, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo, le había abierto los ojos. Hasta ahí, ¿no, hermano? Así es. Interesante, hermanos. Por eso es interesante que por los milagros que el Señor hacía, decían que era blasfemia porque estaba violando el santo sábado. La mayoría de sus milagros precisamente los hacía en sábado. La palabra dice, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y ese es el llamado, ¿verdad? Sin en cambio, aquí está hablando de un joven que nació de nacimiento ciego. Nunca había visto la luz. Sin en cambio, ¿será que hoy, pastor, habrá ciegos espiritualmente? Cantidades. Miran, pero no miran lo espiritual, no ven las maravillas que nuestro Señor Jesucristo pues ha hecho por medio de la palabra. Tenemos el testigo que es la palabra de Dios. Sin en cambio, hay gente que aún todavía se burla, ¿cierto? Entonces ahí vemos cómo el Señor dice que no vino al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Y este ciego que no había visto nunca, pues entonces solamente con los pequeños elementos de la tierra, que es el lodo y su saliva,
dice que hizo saliva y le puso en los ojos, y la maravilla del Señor que pudo ver. Ahora me llama mucho la atención el lodo, ¿verdad? Exacto. Porque precisamente nosotros fuimos formados de polvo de la tierra. Sin en cambio, todos los elementos que contiene la tierra, en este caso el lodo, son necesarios para nuestro funcionamiento. Y ahí el lodo no tuvo mucho que ver, sino la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque es lógico que de ahí nos formó, pero ¿será que nosotros podemos tener el Señor nos dice que dentro de poco mayores cosas podremos hacer? Pero para poder hacer eso, para poder ser luz del mundo, tenemos que tener una consagración plena con el Señor. Miren lo que dice la sierva del Señor, queridos hermanos. En Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 3, página 1158, dice: Job fue terriblemente afligido y sus amigos procuraron hacerle reconocer que sus sufrimientos eran el resultado del pecado, e hicieron que él se sintiese bajo condenación. Presentaron el caso de él como el de un gran pecador, pero el Señor los reprendió por la forma en que juzgaban a su fiel siervo. Recuerden que los apóstoles dijeron al Señor Jesús: Señor, ¿quién de estos pecó, sus papás o él? Luego sigue diciendo la sierva del Señor: hay maldad en nuestro mundo, pero no todo el sufrimiento es resultado de una conducta pervertida. Se nos presenta a Job claramente como un hombre a quien el Señor permitió que Satanás afligiera. El enemigo lo despojó de todo lo que poseía. Se rompieron sus vínculos familiares, perdió a sus hijos. Durante un tiempo el cuerpo se cubrió de llagas repugnantes y sufrió muchísimo. Sus amigos vinieron para consolarlo, pero trataron de convencerlo de que era responsable de sus aflicciones por su proceder pecaminoso. Sin embargo, él se defendió y negó la acusación, declarando: consoladores molestos sois todos vosotros, al intentar hacerlo culpable delante de Dios y merecedor de su castigo. Lo sometieron a una penosa prueba y describieron erróneamente el carácter de Dios. Con todo, Job no se apartó de su lealtad y Dios recompensó a su fiel siervo. Después dice la palabra de Dios que Dios le multiplicó lo que tenía, ¿verdad? Pero dice que la Biblia dice que Job lo perdió todo. Todo. Incluso hasta los hijos perdió, murieron. Se quedó solo. Pero después Dios miró su fidelidad y le multiplicó su riqueza. Lo hizo más rico de lo que era. Pero interesante, Pastor Magallanes y queridos hermanos, queridos amigos, que esto no era por este ciego que había nacido ciego, no era por el pecado de sus padres, sino era para que Dios se glorificara. Para manifestarse. Para manifestar el poder, la autoridad y el milagro del Señor Jesucristo. A mí me llama la atención que dijo en el versículo 13, dice: le llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. En cambio, ellos lo criticaban y decían: no te es lícito trabajar en el día de reposo, pero ese era no trabajo, era una misericordia del ciego que tenía toda su vida sin ver. Sin en cambio, ellos que veían no podían ver la gloria de Dios manifestada ahí, la divinidad de Cristo manifestada en ese hombre, ¿verdad? Cómo le revolvió la vista. Pastor y queridos amigos, hermanos, hoy día hay muchos, o la pregunta sería mejor dicho así:
¿Podremos hacer milagros en sábado? ¿Podremos darle de comer si encontramos a alguien que necesita, que le extendamos la mano? ¿O que necesita de comer, podemos ir a comprar? Oh, claro, bueno, en este caso, cuando hay alguien de ese tipo de necesidad, claro que sí, se puede hacer Claro, para darle el bien a otra persona. claro. Miren lo que sigue diciendo la sierva del Señor en Review and Herald, el 1 de noviembre de 1892, párrafo 12. Cristo vino a revelar al mundo el conocimiento del carácter de Dios. La verdad de Dios había estado oculta bajo una montaña de tradiciones y error. Las ofrendas de sacrificio que se habían ordenado para instruir a los hombres acerca de la expiación vicaria de Cristo, a fin de enseñarles que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, se habían convertido para ellos en una piedra de tropiezo. Todo lo que habían enseñado aquellas personas, todo lo que era espiritual y santo estaba distorsionado, en su entendimiento oscurecido. Estaban cegados por el orgullo y los prejuicios, de modo que no podían ver el propósito de lo que había sido abolido. Jesús vino a cambiar el orden de cosas que entonces existía y a revelarles el carácter del Padre. Estaba su mente se había cerrado tanto, hermanos, que estaban solamente puestos su mirada esperando a que Jesús se equivocara o a ver en qué la error, crítica, en la exacto, crítica. así es. Pero mire, sigue diciendo la sierva del Señor, no pocas veces las mentes de los siervos de Dios están tan cegadas por la tradición y las falsas enseñanzas que solo comprenden parcialmente las cosas reveladas en su palabra. Los discípulos de Cristo, incluso cuando el Salvador estaba con ellos, tenían la concepción popular del Mesías como un príncipe temporal que exaltaría a Israel como un imperio universal. No podían entender sus palabras que predecían su sufrimiento y muerte. Después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos en el camino a Emaús y les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Su propósito era afianzar la fe de ellos en la palabra profética más segura. Lucas 24, 27 y 2 de Pedro 1, 19. No solo por su testimonio personal, sino por las profecías del Antiguo Testamento y como primer paso para impartir este conocimiento, Jesús dirigió a los discípulos, a Moisés y todos los profetas de las Escrituras del Antiguo Testamento. Queridos hermanos, el Señor aún sigue haciendo milagros. ¿Ah, sí, pastor? Así es, todavía tenemos oportunidad de encontrar al Señor, de buscar al Señor, y que el Señor nos halle, ¿verdad?, en las obras. Más en estos últimos tiempos que estamos llegando, que es un mundo en oscuridad, que no puede ver más allá de lo que está sucediendo. Y en cambio las señales que Dios nos anunció, las estamos viendo en su pronta venida. Y eso nos da luz, todavía esperanza para poder aferrarnos a Cristo Jesús. Sí, es verdad, hermanos. Querido amigo, querido hermano, tú que nos estás viendo. Cristo Jesús aún sigue haciendo milagros. Cristo Jesús te está llamando. Quizás haya alguien que nos esté viendo. Quizás por primera vez o por segunda vez prendió la televisión y está viendo nuestro canal y escuchando la curación del ciego y los milagros de Jesús allá en el pasado. Quiero decirte, mi amigo, mi hermano, que el Señor Jesús del cual nosotros estamos hablando, Él aún sigue haciendo milagros. Él aún sigue trayendo sanidad. Ven a Cristo Jesús. Entrégale su vida. Entrégale tu vida y deja que Él te haga nueva criatura. Y deja que Él se encargue y supla
todas sus necesidades. Amén. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta luego. 8. La curación del ciego parte. Vamos a entrar miércoles.